Siempre hay uno en un millón. Miles prefieren seguir a alguien. Solo uno decide ir al frente. La mayoría de gente esquiva los problemas. Pocos deciden enfrentarlos. Cientos desechan ideas todos los días. Algunos convierten los desechos en futuro. Millones sueñan con viajar por el mundo. Pocos sueñan con conquistarlo. Mientras muchos duermen cómodamente, hay alguien que no tiene hora para cerrar negocios. Miles prefieren pasar desapercibidos. Solo uno logra que el mundo mire a un país entero. A muchos les gusta salir temprano del trabajo. Pocos disfrutan haciendo un esfuerzo extra. Millones disfrutan perdiendo el tiempo. Solo uno sabe qué es lo más valioso. Cientos viven rentando. Solo uno despierta en la casa que siempre soñó. Miles están sin rumbo. Solo uno se pone al frente para guiarlos. Cientos trabajan por su familia. Algunos lo hacen por las de muchos más. Somos el banco para ellos. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Buenas tardes. Banco Internacional les da la más cordial bienvenida. Para nosotros es un honor contar con su presencia y compartir con ustedes. Durante 47 años de trayectoria en el Ecuador, Banco Internacional ha acompañado a sus clientes para cumplir sus aspiraciones y proyectos, impulsando el crecimiento del sector productivo y aportando al desarrollo socioeconómico del Ecuador. En esta ocasión, nos es grato presentar la conferencia magistral Perspectivas Económicas a cargo de Augusto de la Torre, doctor en Economía de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, y licenciado en Filosofía de la Universidad Católica del Ecuador. Experto en temas macroeconómicos, financieros y de desarrollo económico-social. Ha combinado la investigación académica, la cátedra universitaria, la política pública y el servicio en instituciones multilaterales de desarrollo a lo largo de una activa y variada carrera, con especial énfasis en la región latinoamericana. Trabajó en el Banco Mundial hasta fines del 2016, después de 20 años de servicio, en donde en los últimos 10 años de su carrera ejerció como economista jefe para América Latina y el Caribe. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Económicas Empresariales de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, y catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Para asegurar que la charla tenga una mejor fluidez, les solicito hagan sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Las mismas que al final de la intervención serán compartidas con el economista de la Torre. Bienvenido, Augusto. Muchas gracias, María José, por esa generosa presentación. Voy a compartir con ustedes la pantalla y me avisan si es que la ven con claridad, por favor. ¿Se ve los slides? Me imagino que sí. Entonces podemos empezar. Pues les agradezco a todos los que están presentes en esta sesión
Les felicito y les admiro porque pudieron haber estado viendo el partido Dinamarca versus Inglaterra, que va 1-1 y que se va al tiempo complementario. Al final de esta sesión sabremos quién va a la Copa de Europa al final. Bueno, vamos a hablar ahora de temas un poco más cercanos a nosotros en el Ecuador y quizás un poco más serios. Lo que me gustaría es usar esta charla para tratar de caracterizar de manera un poco más detallada los desafíos que enfrenta nuestra economía y las perspectivas. Las perspectivas siempre son difíciles de esclarecer porque nadie tiene la bola de cristal. Pero para poder hacerse una idea de las perspectivas, uno tiene que entender bien de dónde partimos y cuáles son los desafíos que tenemos. Empecemos situando el desempeño de la economía ecuatoriana en términos comparativos. Un punto que yo quisiera hacer notar es si ustedes ven estas primeras barras aquí o acá, comparan el desempeño de la economía ecuatoriana durante la época de la bonanza, cuando el precio del petróleo estuvo muy alto, con varias partes del mundo. La barra azul es del mundo y vale la pena siempre comparar el crecimiento del país en el que estamos con el crecimiento del mundo, pero también vale la pena compararle con el crecimiento latinoamericano en la barra verdecita, China, que es el país que más rápido creció en ese tiempo en el mundo, y los países avanzados en esta barra un poco amarilla. Entonces, si uno ve las trayectorias del crecimiento ecuatoriano en este contexto internacional, lo que uno ve es que al Ecuador le fue relativamente bien en términos comparativos durante la época de la bonanza. Alcanzó un crecimiento importante de casi 5,5% por año. Fue un crecimiento mayor al promedio latinoamericano, bastante inferior al de China, obviamente, y superior al crecimiento mundial. Esa fue, digamos, la bonanza. Luego cae el precio del petróleo, colapsa el precio del petróleo y la economía ecuatoriana entra en un proceso de estancamiento. Y ustedes le ven acá, desde el 2014 hasta antes del COVID, hasta el 19, perdón, Ecuador estaba creciendo a un ritmo muy lentito e importantemente a un ritmo de crecimiento muy por debajo del crecimiento mundial. Entonces la economía ecuatoriana durante 5 años se vino achicando en relación a la economía global. Creció mucho menos que China e incluso mucho menos que los países avanzados. América Latina le fue peor por causa de los problemas en Venezuela y la gran contracción en Brasil y problemas de crecimiento en Argentina, de manera que el promedio latinoamericano es incluso más bajo que el ya pobre desempeño de la economía ecuatoriana en los 5 años previos al COVID. Y luego viene el año terrible del golpe del COVID que le pega a todo el mundo. Todo el mundo tiene una contracción económica importante, con excepción de China, que su crecimiento se desacelera notablemente, pero sigue siendo positivo. Y la contracción de la economía ecuatoriana es muy parecida a la contracción de toda la región latinoamericana, un poquito menor, lo cual es interesante y a eso me voy a referir después, pero es bastante mayor que la contracción mundial, de la economía mundial y de la contracción de los países avanzados. Si comparamos estos mismos periodos con los países vecinos, a saber, Chile, Colombia y Perú, también le ponemos a Latinoamérica en estos gráficos, lo que uno ve es que en la época de la bonanza, Ecuador le fue también, como al resto de la región, muy parecido a cómo le fue a Chile y a Colombia, pero su desempeño fue un poco inferior al de Perú. Perú fue, digamos, la estrella de los países de crecimiento durante la bonanza de los commodities. Después de que se termina el ciclo de commodities y en el Ecuador se cae el precio del petróleo, el desempeño ecuatoriano es bastante inferior al de los países vecinos. Entonces ahí nos rezagamos importantemente frente al mundo y frente a los países vecinos. En el gran golpe de la pandemia, a Ecuador le va bastante mal. La contracción económica del Ecuador se parece a la de Colombia, es mayor que la de Chile, pero al país que le va muy mal en la pandemia es a Perú. Y eso puede quizás ayudar a explicar los desarrollos políticos en el país hermano del sur. Entonces esto les da una idea de cómo ha sido el desempeño económico ecuatoriano, digamos razonablemente bueno durante la bonanza,
gracias no a la calidad de la política económica en Ecuador, sino gracias a la suerte de tener un precio del petróleo tan alto. Pero después de eso, hemos sido una economía de desempeño pobre en términos comparativos. Y en la pandemia nos fue bastante mal con el resto de la región, pero no tan mal como otros países. Y ahí hay un poco de un misterio que hay que aclarar. Cuando el COVID le golpea al Ecuador, le golpea a una economía bastante vulnerable. Yo diría desde el punto de vista macroeconómico, habían dos grandes vulnerabilidades en la economía del país cuando el COVID nos golpea a comienzos del año 20. Nos encuentra sin espacio de maniobra fiscal. A diferencia de los países avanzados que han desplegado una gran asistencia fiscal a la economía para ayudar a aliviar los estragos producidos por el coronavirus, Ecuador no tenía ningún espacio de maniobra fiscal. Entró al COVID con un déficit que estaba en proceso de reducción desde que el presidente Moreno le nombró al ministro Martínez como ministro de Finanzas. Empezó un proceso de reordenamiento de las cuentas fiscales que habían quedado muy desequilibradas al caerse el precio del petróleo por el exceso del gasto que se produjo durante la bonanza. Entonces, estábamos empezando a organizar nuestras cuentas fiscales lentamente y estábamos ya con un déficit que era difícil de cubrir cuando nos golpea el COVID. El COVID produce una contracción muy grande de los ingresos fiscales y el Ecuador se encuentra en una situación horrible porque no tiene acceso a los mercados financieros, a diferencia de Perú o de Colombia, que podían emitir deuda para financiar los gastos asociados a la pandemia. El Ecuador, con una prima de riesgo país altísima, tenía prácticamente cero acceso a los mercados financieros internacionales para emitir deuda pública en condiciones de plazo y tasa de interés aceptables. De manera que el Ecuador, con un golpe tan horrible como el del coronavirus, no puede expandir y financiar gastos de emergencia con facilidad para evitar el golpe de la pandemia. Entonces, una gran limitación de nuestro país. Pero además, como ustedes bien conocen, el Ecuador, por buenas razones, es un país dolarizado y entonces entra la pandemia sin espacio de maniobra en el lado monetario tampoco. Entra la pandemia con un nivel de reservas internacionales muy bajito y, como vamos a ver antes, que son incluso insuficientes para cubrir las obligaciones que el Banco Central tiene hacia las instituciones financieras. No se constituyeron ahorros, colchones de ahorros durante la bonanza. Entonces, Ecuador se le hace muy difícil hacer expansiones de liquidez porque no puede imprimir dólares, como lo estaban haciendo los países vecinos. Entonces, Ecuador se ve con las manos bastante amarradas para enfrentar la pandemia y eso vale la pena recordar cuando nos estudiamos en términos comparativos. Curiosamente, a Ecuador no le va tan mal en el año 2020, pese a tener tantas vulnerabilidades y tan poco o nada espacio de maniobra. Aquí tienen ustedes un cuadro que muestra en el eje de la vertical la expansión del gasto fiscal que se realizó en los países de América Latina. Y ustedes ven que la mayor parte de los países, con excepción del Ecuador, están encima de la línea horizontal, que quiere decir que realizaron importantes expansiones del gasto fiscal para poder enfrentar la pandemia. Algunos países como Brasil o El Salvador expandieron el gasto total fiscal en más de 8 puntos del PIB, 10 puntos del PIB, o sea, unas expansiones bastante considerables, no tan grandes como la que se ha producido aquí en Estados Unidos, pero el fisco salió, digamos, a tratar de rescatar o de poner un piso en la caída de la situación de la gente como consecuencia del confinamiento. Entonces, ustedes tienen muchos países de la región expandieron el gasto fiscal. El Ecuador no. El Ecuador, de hecho, tuvo que contraer en medio de la pandemia. Como no tenía espacio, tuvo que contraer el gasto fiscal. Y pese a ello, aquí en el lado izquierdo ustedes tienen la caída de la tasa de crecimiento durante el año 20 comparado con el 19. Y eso le llamamos los economistas el colapso en la tasa de crecimiento. Y obviamente en el Ecuador hubo un importante colapso en la tasa de crecimiento, pero no tan grande como el que se produjo en todos los países que están a la izquierda de acá. El Salvador, Argentina, México, Colombia, Panamá, Honduras, tuvieron contracciones económicas aún peores
que la ecuatoriana. Y aquí no le veo a Perú, pero como vimos antes, a Perú le fue bastante mal. Entonces, ahí hay un misterio que los economistas ecuatorianos todavía necesitamos interpretarlo y estudiarlo. ¿Por qué es que el Ecuador, con tantas restricciones, con tantas vulnerabilidades, después de haber pasado 5 años con una economía estancada, sufre con la pandemia, pero no sufre tanto como uno hubiera esperado, dadas sus limitaciones? Yo pienso que hay 3 razones o 4 razones que ayudan a entender por qué el Ecuador sobrevive el 2020 y no se muere. El 2020 nos hubiera podido echar al suelo, digamos. Logra sobrevivir, yo creo que gracias a una enorme asistencia financiera internacional, la cual voy a describir ahora, y algunos esfuerzos internos bastante notables y poco apreciados o poco elogiados. La discusión en el Ecuador es tan polarizada y la gente pierde la razón cuando conversa, que a veces no se sienta para meditar a ver qué cosas buenas hicimos. Entonces aquí tienen ustedes 4 elementos que en mi opinión fueron muy importantes para que el Ecuador sobrevive el 2020 con muchas dificultades, con mucho dolor humano, pero sobrevivió. El primero es que el Ecuador hace una reestructuración de 17.500 millones de dólares de deuda pública externa con el sector privado, y lo hace de una manera muy profesional, la verdad, y con mucho éxito. Y eso le da un tremendo alivio de liquidez al país, que no podía pagar su deuda. En medio de la pandemia no podía pagar la deuda, y eso era entendible. La comunidad de acreedores internacionales privados lo aceptó. Los comités que coordinan a los acreedores privados actuaron de buena fe. El ministro Martínez y su equipo organizó unas propuestas muy bien armadas. Yo creo que el trabajo que el equipo ecuatoriano hizo fue de lujo, y conseguimos un alivio muy grande en la reestructuración de deuda, que ustedes lo ven acá. Acá tienen ustedes el gran logro de esta reestructuración de deuda. En las barritas verdes, ustedes tienen lo que tenía que pagar el Ecuador antes de estructurar su deuda, y ustedes tienen pagos muy grandes de interés en el verde clarito, y de principal en el verde oscuro, pagos muy grandes que se tenían que hacer en el 2020, 21, muy grandes en el 22, que se hubieran tenido que hacer en el 22 y en estos periodos. Y ustedes ven cómo este servicio de la deuda previo a la reestructuración, que está en las barritas rojas, nos tenían, digamos, contra la pared para estos años, con peso muy grande de servicio de la deuda externa privada del Estado. Como resultado de la reestructuración de deuda, el Ecuador consigue estos perfiles que están en azul. No pagar prácticamente nada en el 2020, un poquitico en el 21 de intereses, y luego muy poquito de intereses hasta el 25, y de ahí hasta el 30 muy poco de interés y capital, y extiende la deuda hasta el 40. Ese alivio ha sido muy grande a un país que está muy necesitado de liquidez y con tanta angustia. Este fue, yo creo que uno de los paquetes, debe ser el paquete más exitoso de reestructuración de deuda externa que se haya llevado a cabo en el periodo de la pandemia en el mundo. Y esa fue, yo creo que una cosa bastante buena que nos ayudó a ir saliendo del problema. En segundo término, como no podíamos endeudarnos en los mercados privados, más bien teníamos que reestructurar la deuda privada, acudimos a los organismos multilaterales, y de ellos recibimos una ayuda muy cuantiosa, particularmente el Fondo Monetario con un programa de 3 años, y la banca multilateral, incluyendo el Banco Mundial, el BID y la CAF, desplegaron sus ventanillas de crédito muy favorablemente a favor del Ecuador. El Ecuador logró negociar con el Fondo Monetario un programa con mucho alivio financiero en el año 2020, y durante el 2020, solo en el año 2020, de estas instituciones financieras multilaterales, recibimos casi 8.000 millones de financiamiento fresco, de dólares contantes y sonantes que entraron a la economía. Si no hubiera habido ese ingreso de casi 8.000 millones de dólares en efectivo que ingresaron al Ecuador en el 2020, otra sería la historia. Y esto se aprecia, no se entiende muy bien en Ecuador, que la tabla de salvación nos la dieron las entidades multilaterales de las cuales el Ecuador es miembro y tiene derecho a pedir este tipo de auxilios. El Ecuador además tuvo que hacer un gran recorte en la inversión pública para poder hacer espacio para los gastos de la pandemia. Y por último, y esto también es muy notable, se produjeron algunas reformas en el lado corporativo y laboral que le ayudaron
a las empresas y al empleo a sobrevivir. Esta ley humanitaria que el Congreso, que la Asamblea aprobó, con imperfecciones, porque la Asamblea distorsionó la ley que hubiera podido ser mejor, hubiera podido ayudarnos más, pero los problemas en la discusión de esta ley en la Asamblea le crearon ciertas imperfecciones a la ley comparada con la que el Ejecutivo envió, incluso a través del veto parcial. Pero de todos modos, se introdujeron importantes reformas a la contratación laboral que hizo posible que se retenga algo de empleo y que no se destruya mucho empleo, que se hubiera destruido de otra manera porque las empresas estaban tan asfixiadas que empezaron a cerrar, empezaron a acogerse al tema de la fuerza mayor y empezaron a cerrar y a despedir a toda la gente. Entonces, estas reformas legales que se introdujeron son para mí muy interesantes. Una tarea de investigación que a mis estudiantes yo les animo a hacer es de tratar de cuantificar hasta qué punto estas reformas que se hicieron con el contrato emergente, con la capacidad de cambiar los horarios, una serie de otras cosas que se introdujeron en la contratación laboral, ayudaron a que ciertas empresas, en lugar de cerrar, puedan sobrevivir. Y creo que eso todavía no está estudiado, no está cuantificado, pero es importante. Entonces, el conjunto de estos 4 puntos a mí me ayuda a explicar por qué el Ecuador, pese a sus limitaciones, sobrevivió el 2020 y no le va tan mal como le hubiera podido ir, y de hecho le va mejor que en términos económicos que algunos países vecinos, como por ejemplo el Perú. Viendo hacia adelante, y este es el gran problema, ahora hay que salir hay que terminar la vacunación y hay que empezar a recobrar la normalidad en la vida económica y a recuperar un mayor crecimiento. Yo veo un montón de desafíos, como ustedes se podrán imaginar. O sea, hay desafíos en casi todos los ámbitos relevantes para la economía. Tenemos desafíos en el ámbito de la educación, desafíos en la política energética, desafíos en la política petrolera y minera, tenemos enormes desafíos en los temas ambientales. Entonces, uno podría pasar aquí semanas conversando de los problemas económicos y desafíos que el Ecuador tiene para reconstruir su economía después del COVID. Yo he seleccionado 4 que me parece que son sistémicamente importantes. Y aunque a veces son un poquito abstractos, son el tipo de desafíos que si los tratamos bien nos van a ayudar a reorganizar la economía en su conjunto. Si no los tratamos bien, puede ser que nos quedemos estancados por algunos años. Entonces yo veo los 4. El primero es un gran desafío fiscal, que es cómo vamos a reducir el déficit fiscal que ahora tenemos a fin de estabilizar el crecimiento de la deuda para que la deuda del sector público como porcentaje del PIB empiece a caer y se estabilice en niveles inferiores, ojalá, al 50% del PIB. Tenemos un segundo desafío que es en el ámbito monetario, financiero, que en el fondo consiste en implementar bien la nueva ley que la Asamblea ya aprobó. Esa nueva ley debería ayudar a fortalecer la dolarización, a ordenar todo nuestro marco institucional para la regulación financiera y nos debería dar unas capacidades más profesionales para administrar algo que va a ser muy difícil, y es muy difícil en todo el mundo, que es cómo vamos superando las tolerancias regulatorias que se introdujeron durante el COVID. Por ejemplo, a los bancos se les permitió que puedan refinanciar ciertos préstamos sin reclasificarlos, que no necesariamente suban provisiones contra ciertos préstamos que estaban refinanciados, etc. Este proceso va a tener que sincerarse una vez que después del COVID empezamos a descubrir, va a haber un proceso de descubrimiento, qué empresas son viables y qué empresas quedaron ya en coma o a lo mejor no van a poder resucitar. Y eso va a impactar en la calidad de la cartera de los bancos, y los bancos van a tener que ir, y las cooperativas van a tener que ir en un proceso gradual y ordenado dirigido por las autoridades de regulación financiera, reconociendo y transparentando las pérdidas que se podrían haber incurrido como consecuencia del COVID. Esto es un desafío en todo el mundo, y las autoridades de regulación financiera en todo el mundo están conversando. Yo he estado en varios foros para discutir esta temática que no es sencilla desde el punto de vista técnico, pero eso es un desafío que tenemos en el ámbito monetario y financiero. En el lado del crecimiento y del empleo, para mí la manera de definir esto es que necesitamos un patrón de crecimiento que nos dé un crecimiento anual de por lo menos 4% en el mediano plazo, por lo menos 4%.
en el mediano plazo, y ese va a tener que ser un crecimiento liderado por la actividad privada, por la inversión privada, porque el Estado va a tener que seguir ajustándose el cinturón y arreglando sus cuentas, y no vamos a poder hacer lo que hicimos en la bonanza petrolera en el tiempo de Correa, en donde había mucho dinero petrolero para poder inyectarle a la economía y crear esa burbuja que no fue sostenible. Entonces vamos a tener que encontrar el camino para que haya mucho más inversión privada y que sea una inversión privada que genere empleo de calidad. Y ahí yo le veo muy importante al gran desafío de cómo vamos a hacer una buena reforma laboral. Sin ella yo me temo que las perspectivas no serían tan buenas como deberían ser. Y por último tenemos un gran desafío en el lado de la equidad social. Esto está muy reconocido en todo el mundo. Vamos a salir en Ecuador y en todo el mundo con problemas mayores de disparidad, de fractura social, de desigualdades. Entonces vamos a tener que tener una política social robusta, y en Ecuador eso tiene muchas dimensiones, pero dos son relevantes. La una, cómo vamos mejorando de manera técnica la asistencia a los pobres para evitar la pobreza extrema, y eso se hace a través del bono de desarrollo. Y por otro lado vamos a tener que arreglar ciertos sistemas de protección social que son esenciales. A mí me parece que hay dos principales: pensiones y salud. Y en esta presentación me voy a referir más al tema de pensiones, que lo he estudiado más de cerca, y me parece que ahí vamos a necesitar una reforma importante. Entonces son los 4 desafíos. Vamos a desarrollarlos un poquito más en las siguientes láminas. Aquí tienen los cuadros del tema fiscal en forma muy resumida. Aquí he resaltado lo más importante. O sea, el 2012 fue el año cuando terminaron los buenos tiempos. El tiempo del alto precio del petróleo. Y ahí teníamos ingresos petroleros que eran equivalente a 14% del PIB. Ahora estamos con ingresos petroleros que son solo el 5% del PIB. Entonces ha habido una brutal caída de los ingresos petroleros, particularmente fuerte como causa del COVID acá. Entonces eso debilitó mucho, y el Ecuador ha tenido que hacer muchos esfuerzos en los otros ingresos para tratar de mantener ingresos totales razonables. Pero esto ha sido muy difícil. Este es un golpe muy grande a las cuentas del país, a las cuentas fiscales del país. Se lo ha toreado, el país ha tenido que lidiar esto esencialmente reduciendo el gasto de inversión pública. En el año 2012, el gobierno, el Estado, el sector público ecuatoriano invertía a un ritmo de más o menos 12 a 13% del PIB por año. Era la fuente brutal de inversión en el país durante la bonanza fue pública. La privada más bien se estancó, como veremos antes. Entonces, eso es lo que se ha recortado. Y ahora el gobierno, el sector público ecuatoriano está invirtiendo a un ritmo de 7% del PIB, porque no puede invertir más, tiene que seguir controlando el tamaño del estado del gasto. Ha logrado ir reduciendo el tamaño del Estado. Un gasto que estaba en torno al 40% del PIB, está ahora en 36%, algo de reducción, pero todavía tenemos mucha tela que cortar ahí. Y como ustedes ven, tenemos necesidades de financiamiento externo muy cuantiosas. En el 2020, para cerrar el año, tuvimos que acceder a 9.000 millones de dólares de financiamiento externo para cubrir no solo el déficit que está acá, sino también las amortizaciones. Entonces, a futuro ese va a ser un gran tema. Y miren ustedes cómo desde que se cayó el precio del petróleo, teníamos una deuda del sector público relativamente baja, artificialmente baja, de 20% del PIB, y ahora ya vamos a casi 70% del PIB. Entonces, nuestra tarea es reducir este déficit que arranca en el 2020 con 5,6, un déficit importante, casi 6%, y que tiene que irse reduciendo en el tiempo para que esta deuda pueda estabilizarse y baje a un 50% del PIB en los siguientes 3 o 4 años. ¿Cómo lo va a hacer este gobierno? Bueno, no sé, la verdad es que no sé, pero el desafío es importante. Va a tener que seguir haciendo esfuerzos en el lado del gasto, que obviamente es políticamente muy difícil, y el Ecuador, su fisco tiene presiones enormes para seguir gastando más en educación, en salud, en política social. Entonces las presiones de gasto son muy grandes, pero de todas maneras va a tener que el gobierno seguir haciendo esfuerzos para reducir el gasto. Es muy difícil reducir el gasto en 1 o 2 puntos por ciento del PIB. Y va a tener que conversar con la sociedad sobre la posibilidad de tener algún esfuerzo tributario que le dé al país una estabilidad mayor
en el lado del ingreso tributario. Y esto va a ser una pelea política, una pelea conceptual, una pelea económica, pero importante porque el país necesita estabilizar la deuda con relación al PIB. Noten ustedes cómo bajo distintas trayectorias de crecimiento, si la economía crece un poco más rápido, la deuda podría caer como porcentaje del PIB un poquito más rápido. Y noten ustedes cómo la renegociación de deuda nos bajó la tasa de interés promedio en la deuda de una manera muy importante. Como resultado de la renegociación de deuda, la tasa de interés promedio en la deuda pública ecuatoriana estaba por encima del 6% por año, en promedio para toda la deuda del sector público. Y como resultado de la renegociación de deuda bajó a 3% y no va a subir muy rápidamente. Entonces eso nos ayuda mucho, pero esta es la tarea que tenemos. Es posible que el precio del petróleo nos ayude. Miren ustedes lo que ha pasado con el precio del petróleo. Durante el auge, hasta el 2014, teníamos un precio del petróleo de $100 por barril. Viene el colapso y todo este periodo de estancamiento económico en el Ecuador, y viene el COVID, que le mandó el petróleo instantáneamente casi a cero, y ahora está en un ascenso porque la economía global está recuperándose. Es posible que esto nos ayude, pero a mí siempre me preocupa cuando en Ecuador lo que nos salva de nuestras angustias es un mejor precio del petróleo, porque eso es una cosa efímera. El precio del petróleo subirá y bajará, y subirá y bajará. El Ecuador necesita tener una economía que no dependa de una variable que no puede controlar, a saber, el precio del petróleo. Y a mí me preocupa que un ascenso muy grande del precio del petróleo, si bien nos alivie las cuentas fiscales, nos cree unos grandes desincentivos para hacer reformas, lo cual le pondría al Ecuador en una situación de igual precariedad que en el pasado. Todo esto que hay que hacer en el lado fiscal es fundamental hacerlo, pero reconociendo que el fortalecimiento fiscal no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para un fin mayor. Y uno de los fines que uno quiere perseguir a través del mejor manejo fiscal es que baje la prima de riesgo país. La prima de riesgo país te marca la mínima tasa de retorno que la inversión privada requiere para invertir en el Ecuador, porque cualquier inversión que se hace en el Ecuador, lo haga un ecuatoriano, lo haga un extranjero, necesita cubrir el riesgo. El retorno necesita cubrir el riesgo. Entonces, si tenemos una prima de riesgo país alta, van a haber un montón de inversiones que no se van a producir porque no van a poder generar retornos tan altos para cubrir el riesgo. Afortunadamente, la prima de riesgo país del Ecuador está en descenso, pero sigue siendo, con 700 puntos básicos, el triple de lo que es la prima de riesgo todavía promedio de Chile, Colombia y Perú. O sea, nosotros necesitamos que esta prima de riesgo ecuatoriana baje de manera sustentable a ser más o menos parecida a la de los países vecinos. Necesitamos tener una prima de riesgo que no exceda de los 200 o 250 puntos básicos. Ese debería ser una gran aspiración del país, convertirse en un país de bajo riesgo. Y esto, en parte, se lo puede conseguir solamente con una trayectoria fiscal mucho más fortalecida. No es lo único, pero es importante. Me voy a saltar el tema monetario y financiero porque no tengo mucho tiempo y podemos volver a ello si después tienen ustedes preguntas, porque quiero concentrarme en el problema del crecimiento y del empleo. Esta es una manera de plantear el desafío del crecimiento que el Ecuador tiene y que a mí me hace pensar, me hace concluir que cuando hablemos de crecimiento del Ecuador, lo que tenemos que pensar es en la creación de buenos empleos por vía de la inversión privada. ¿Por qué? Piensen en esto de esta manera. Para que se vaya reduciendo gradualmente la informalidad en el Ecuador, es altísima. En el Ecuador tenemos más del 50% de nuestra fuerza laboral está en el sector informal. Entonces, para que se vaya reduciendo gradualmente la informalidad y el subempleo en el Ecuador y se pueda emplear de manera productiva y de manera digna a los que van a entrar a la fuerza laboral, en los cálculos que hemos hecho en alguna investigación en la UDLA, el Ecuador debería crear más o menos 120,000 nuevos empleos formales por año en la siguiente década. ¿Ok? Es una buena cifra para que se acuerden. El Ecuador necesita, para absorber a los nuevos que entran a la fuerza laboral, y para absorber a los bienes necesita crear 120,000 empleos formales por año. ¿Ok? Y los necesita hacer mayormente en el sector privado, porque el sector público va a estar ajustando sus finanzas y por tanto no va a poder crecer, ni debería crecer.
ni debería convertirse como lo fue en la época de la bonanza, en el gran empleador. Entonces necesitamos que sean empleos de buena calidad creados por vía de la actividad privada. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en la última década? Cuando uno ve la última década, nos damos cuenta que la economía ecuatoriana, incluso en los mejores momentos de la bonanza, no logró crear más de 60,000 empleos adecuados por año. Entonces, los otros que creaba eran el sector informal o malos empleos, y por eso es que tenemos una población tan grande de gente empleada en empleos de baja calidad. Entonces, ese es nuestro récord. Nuestro récord es que en el Ecuador ha sido difícil crear más de 60,000 empleos formales por año, adecuados, buenos empleos. Y además, cuando uno ve el récord de los últimos 10 años, de esos 60,000 de nuevos empleos buenos por año que se crearon, solo 30,000 fueron creados por el sector privado. El resto fueron creados en el gobierno, por el Estado. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a la tortilla? Para que de aquí en adelante creemos no 60,000, sino 120,000 buenos empleos y que la mayor parte de esos empleos sean creados en el sector privado. Eso requiere una tremenda ola de inversión privada, pero la historia es que en el Ecuador la inversión privada se ha estancado. Desde más o menos el comienzo del gobierno de Correa, aumentó mucho la inversión pública y la privada se estancó y hemos tenido en promedio una inversión privada que gira en torno al 12% del PIB por año. Es bajita porque cuando uno compara la inversión privada en Colombia, Chile y Perú, ella está en torno al 20% del PIB por año. En Ecuador lo que tuvimos fue un cambio, aquí lo ven ustedes, comparamos Chile, Colombia, Perú y Ecuador, aquí está la inversión total. La inversión total en Ecuador se parece a la de los otros países. Llegó en los momentos buenos de la bonanza en el 2014, llegó al 25-26% del PIB. Parecido a lo que se ve en Chile, en Colombia y en Perú. Pero la gran diferencia es que en el Ecuador, del total de la inversión, la mayor parte fue pública. En la barra oscura, en la parte oscura de las barras está la inversión pública. Entonces el Ecuador se volvió un país anómalo, en donde era el Estado el que estaba invirtiendo la mayor parte de lo que se necesitaba y la inversión del Estado no estaba atrayendo inversión privada. De hecho, la inversión privada, como ustedes ven aquí en la parte del segmento más clarito de las barritas, la inversión privada se estancó en torno al 12% del PIB en todos los años, mientras que en Perú, Chile y Colombia la inversión privada en la parte clara de las barritas gira en torno al 20% del PIB. Entonces, la dinámica, el patrón de crecimiento ecuatoriano es bastante malo. Dependió mucho de un gobierno gastador y de un gobierno que invierte mucho. No logró estimular la inversión privada y la generación de empleos, y aún así no logró crear suficiente número de empleos adecuados para los que iban entrando a la fuerza laboral, y por eso ha seguido creciendo o alimentándose la informalidad. Entonces, el desafío para el futuro es bastante importante para el país. Es posible que tengamos un rebote económico y como buenos ecuatorianos nos alegremos del rebote económico que vamos a tener en el año 22 y pensemos que eso resuelve los problemas. Pero no, pues, o sea, el rebote se viene porque simplemente la economía global está rebotando y porque en Ecuador hay espacio para aumentar el gasto. Aquí tienen ustedes un cuadro que es un poquito técnico, pero les quiero explicar acá. Ustedes tienen una paradoja en toda América Latina, y es que en la mayor parte de América Latina hemos tenido grandes déficits fiscales. Los déficits fiscales los ven ustedes yendo hacia la izquierda. Entonces, en promedio, el déficit fiscal de América Latina ha estado en torno al 9% del PIB. Entonces, hemos tenido en el 2020 grandes déficits fiscales. Sin embargo, en la mayor parte de la región no hemos tenido déficits en las cuentas externas, en lo que conocemos los economistas como la cuenta corriente externa. De hecho, estos países están arriba del horizontal, son países que en el año 20 generaron superávits en la cuenta corriente externa. Entonces, tuvimos esta paradoja, que no es común verla, de grandes déficits fiscales y prácticamente ningún déficit externo. Eso implica que en los países de América Latina y en el Ecuador se generó muchísimo un exceso de ahorro privado sobre la inversión privada. Para ponerlo de manera técnica, y los que son economistas me van a seguir, los demás pueden fumarse un cigarrillo ahorita, el déficit de la cuenta corriente equivale al uso del ahorro externo que un país hace. Y ese uso del ahorro externo
equivale o es equivalente, por ecuación, por identidad, es equivalente a la diferencia entre el ahorro y la inversión. Y uno puede dividir el ahorro y la inversión entre la parte pública y la parte privada. La pública es el ahorro público menos la inversión pública, es simplemente el déficit del sector público. Entonces tuvimos un superávit en cuenta corriente, quiere decir que de alguna manera ahorramos y pudimos más bien enviar ahorros ecuatorianos afuera. Y eso, pese a que tuvimos un déficit fiscal enorme, lo cual quiere decir que el exceso del ahorro sobre la inversión privada fue enorme, del orden del 8% del PIB. ¿Eso cómo se explica? Que hay un montón de gasto que no se hizo. Las familias de clase media para arriba en el Ecuador no pudieron gastar, no pudieron irse al cine, no pudieron ir a los restaurantes, no pudieron tomarse las vacaciones, entonces acumularon ahorros privados. Y hubo una especie de consumo reprimido como consecuencia de la pandemia y están ahí unos recursos que están listos para ser gastados una vez que nos vacunemos. Pero por otro lado, por el lado de la pandemia se postergó la inversión, entonces de manera casi forzada aumentó el ahorro porque se comprimió el consumo, no hubo cómo gastar, y por otro lado la inversión se postergó y como resultado de eso en el sector privado hay un montón de recursos que una vez que empiece el rebote de la economía se van a gastar. Lo estamos viendo ya en Estados Unidos. El gasto en Estados Unidos es violento y estamos entrando a una época de fiesta parecida a la que el mundo tuvo en los años 20. Y eso se nota en Estados Unidos que ya está saliendo con la vacunación de la pandemia. Entonces, va a haber un rebote en las economías y vamos a estar todos contentos y vamos a creer que ya se solucionaron los problemas. Yo les pido que ustedes reflexionen. Este rebote es puramente un rebote mecánico. Estuvimos en el confinamiento de la pandemia, ahora vamos a salir a la luz, va a haber gasto, la economía va a estar con un ambiente de optimismo, pero al Ecuador lo que le interesa es cómo convertir ese rebote en un crecimiento importante de largo plazo. Y ahí tenemos un problema porque somos un país con muy baja competitividad externa. La producción nacional ecuatoriana tiene dificultades de competir en los mercados internacionales y eso se debe a que, bueno, inevitablemente a que el dólar está fuerte y el dólar nosotros no lo controlamos. Entonces, nuestro tipo de cambio real está bastante más apreciado que el de los países vecinos. Aquí tienen ustedes las depreciaciones que se produjeron en países como Colombia, Chile y Perú, que hace que ellos se han vuelto competitivos. Entonces, cuando salgan de la pandemia, ellos van a poder vender sus productos en los mercados internacionales de manera más fácil que el Ecuador, que va a tener que hacer esfuerzos importantes. Y esto hace que la economía ecuatoriana tenga una peculiaridad que pocos reconocen, y es esto que está aquí abajo. Con una alta prima de riesgo país y esta baja competitividad externa, todas estas ideas que surgen en el Ecuador de que bajemos el IVA o aumentemos el gasto de consumo para estimular la economía, pueden darnos salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque esas políticas fiscales o cuasi fiscales que tratan de estimular la demanda doméstica, cuando tú tienes este problema pierden efectividad porque la demanda doméstica a lo mejor se desborda y se convierte simplemente en más importación, no necesariamente más crecimiento de la economía local, sino más importación. Entonces, mientras tengamos estos problemas de competitividad externa y alta prima de riesgo país, en lugar de echar gasto fiscal para estimular la demanda, lo que hay que hacer es seguir arreglando el tema fiscal para que baje la prima de riesgo país y hacer las reformas que necesitamos para volvernos más competitivos. Y esas reformas son reformas de naturaleza estructural. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que evitar este tipo de historia que tenemos en el Ecuador. Aquí tienen ustedes un gráfico que muestra la tasa de crecimiento en el Ecuador en la línea azul durante el periodo de los años 70. Y ustedes ven que nosotros vamos como la montaña rusa, para arriba y para abajo. Y vamos para arriba y para abajo dependiendo de qué pasa con los términos de intercambio. Los términos de intercambio son los términos de precio en los cuales el país intercambia sus exportaciones por importaciones. Y en el Ecuador los términos de intercambio suben y bajan, básicamente dependiendo de lo que pase con el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo sube, nuestros términos de intercambio suben. Cuando el precio del petróleo baja, los términos de intercambio bajan. Entonces ustedes ven que nuestra economía sube y baja con los términos de intercambio. Aquí en la línea roja están los términos de intercambio, la gran subida del petróleo y la caída. Y lo que uno nota es que vamos de auges a colapsos. Pequeños auges, grandes colapsos.
auges y colapsos. Esa es la historia del Ecuador. Una economía dominada por el petróleo. Y antes del petróleo era el banano, y antes del banano era el café o algún otro producto primario. Entonces, Ecuador necesita salirse de esta vida de sub y baja. Y lo peor es que el Ecuador, cuando está de subida, todo el mundo está feliz y hay mucha corrupción, hay mucho gasto, y cuando nos caemos estamos fregados. Entonces necesitamos pensar en una forma de crecer que sea más estable y más fuerte y salir de este síndrome de auge y colapso. Algo pasó ahí, yo tenía otros slides, a ver si puedo encontrarlos, no sé por qué no los veo. Vamos acá. Entonces voy a compartir la pantalla con este slide de acá. Si lo ven, entonces yo lo voy a expandir ahora para que... Ups. Aquí está. Entonces, para crecer vamos a necesitar seguir mejorando el entorno institucional. Y una buena noticia que ustedes tienen es que entre el 2014 y el 2019, los índices de calidad de gobierno, de calidad institucional del Ecuador han ido aumentando. Caímos muy por debajo en el gobierno de Correa con una desinstitucionalización muy grande del país. Pero cuando uno ve estos índices que a mí me parece que son los más confiables y que miden la efectividad del gobierno, la calidad de la regulación, el imperio de la ley y el control de la corrupción, lo que uno ve es que el Ecuador en estas barritas cafés ha ido mejorando en el control de la corrupción, particularmente en los últimos años. Empezaron a salir los casos de corrupción y lo estamos procesando mal que bien. La calidad regulatoria ha ido aumentando, la efectividad del gobierno aumentó un poquito acá. Y creo que con el gobierno del presidente Lasso es posible que estos índices de calidad de gobiernos mejoren. Y estos son fundamentales para que la gente se decida si invierte o no en el país. Y ahora que nuestros vecinos están tan mal, tenemos una oportunidad dorada para que el Ecuador siga mostrándose como un país que va mejorando sus instituciones y se vuelve cada vez más atractivo para la inversión privada. Y tenemos que hacer algo con el mercado laboral para poder evitar estos problemas. Miren, hay un problema que tenemos con el mercado laboral, es que es muy difícil en el Ecuador que haya movilidad laboral porque los costos de despido son muy altos. Y es muy difícil, y en el Ecuador, como estamos dolarizados, tenemos un salario mínimo medido en dólares que es bien alto. Está ya casi tan alto como el salario mínimo medido en dólares de Chile y muy por encima del salario mínimo de Perú y Colombia. Y durante la pandemia, el empleo formal cayó como piedra. Estas son las cifras de las afiliaciones a la seguridad social. Ustedes ven unas caídas muy grandes, particularmente en el sector privado. Entonces vamos a necesitar, como somos un país dolarizado, una manera de tener un mercado laboral que combine de mejor manera la eficiencia económica con la equidad social. Y eso, en el fondo, no pasa por bajar el salario mínimo, esa no es la solución. Es hacer los cambios en la contratación laboral para que puedan haber creación de empleo más rápida. Yo creo que vamos a tener que bajar los costos de despido para que haya más movilidad laboral y se pueda recomponer la economía más fácil, pero vamos a necesitar, si va a haber más movilidad laboral, necesitamos una reforma que no le pase todos los costos al trabajador. Y la manera de no pasarle los costos al trabajador es apoyarle al trabajador y protegerle y acompañarle en su movilidad. Entonces vamos a necesitar asegurarnos que el trabajador tenga una mochila, por así decirlo, una mochila de protección que le ayude a transitar de un trabajo a otro sin que se le caiga al abismo el estándar de vida de la familia. Entonces, ahí tenemos un gran desafío. Y creo que el Ecuador va a tener que discutir en los siguientes meses, en el siguiente año, cómo hacer bien una buena reforma laboral que tenga un componente de entendimiento técnico, porque en Ecuador, dado que estamos dolarizados, vamos a tener que tener el mejor y más moderno y más equitativo mercado laboral de toda América Latina. En otros países de América Latina, cuando hay problemas en el mercado laboral, simplemente la moneda se devalúa y así el salario en dólares en esos países cae y así se vuelve la economía más competitiva. Nosotros no podemos
hacer esos trucos. Necesitamos entonces tener un sistema de coordinación basado en las normas y en las reglas, en la contratación y de la legislación laboral que nos permita tener buen empleo, empleo de buena calidad, más movilidad laboral, pero trabajadores que se sientan protegidos por un sistema de protección social bastante bien armado. Y en la equidad social, bueno, a mí me interesa especialmente mencionar que vamos a tener que hacer una reforma a la seguridad social. Y aquí les voy a mostrar, con esto termino, algunos gráficos. Ustedes ven que el sistema de invalidez, vejez y muerte de la seguridad social, y esto yo no lo sabía hasta que hicimos este trabajo, entró ya en déficit a partir del 2014 y ese déficit está creciendo año a año, va a seguir creciendo año a año. Y ese es el déficit básico, es simplemente la diferencia entre los aportes que los afiliados hacen a la seguridad social y el pago de las prestaciones o beneficios jubilares que el IES hace hacia los jubilados. Entonces, lo que ustedes ven es que cada vez el pago de las prestaciones excede las contribuciones que los trabajadores hacen. Este es un déficit que está creciendo y que, ustedes lo ven acá, el déficit está en la barrita anaranjada. En el Ecuador se dice, bueno, entonces que el gobierno pague el 40% de las pensiones que la ley le obliga. Y aquí tienen ustedes un gráfico. Si el gobierno pagase y pudiera pagar el 40% de las pensiones conforme la ley le obliga, incluso si lo hiciera, ya eso no alcanza para cubrir el déficit. Cada vez la distancia entre el déficit básico, entre aportes y prestaciones de la seguridad social y lo que el gobierno tendría que contribuir, va separándose. Y ustedes ven que lo que el gobierno tendría que contribuir por ley es muy imposible, porque el 40% de las pensiones implica montos cada vez más grandes conforme pasa el tiempo, porque las pensiones crecen. Entonces, como porcentaje del PIB, ahora el gobierno tendría que pagar 2% del PIB por año para cubrir esa obligación pensional, y esto termina siendo casi 5% del PIB. Entonces, eso va a ser imposible. El gobierno tendría que hacer recortes en educación, en salud, cosas imposibles de hacer para hacer esto. Entonces, este déficit en el sistema de seguridad social es explosivo y es un problema que se va a traducir en problemas de caja, creo yo, en unos 2 o 3 años, si no hacemos una buena reforma. Además, es un sistema bastante inequitativo. En Ecuador, aquí tienen ustedes el caso de un trabajador de ingresos medios que contribuye al IES. Aquí está su vida laboral y estos son sus salarios a lo largo de la vida laboral. Y el trabajador en promedio que está afiliado al IES termina con un sueldo de más o menos 1,300 al mes. En promedio para el trabajador promedio afiliado a la Seguridad Social. A lo largo de su vida contribuye lo que está en esta área azul oscura. Esas son las contribuciones que hace para pensiones en el IES. Y cuando se jubila, de acuerdo con las normas actuales, es lo que recibe hasta su expectativa de vida y luego sus sobrevivientes reciben algo más. Entonces, cuando uno compara lo que pagó al sistema con lo que recibe el sistema, uno se da cuenta que tenemos un sistema muy subsidiado. En Ecuador, un trabajador medio paga el 20% a lo largo de su vida de trabajo, el 20% de lo que va a recibir cuando se jubile. Es decir, en el Ecuador, afiliarse al IES es la mejor tasa de retorno del planeta, porque uno pone $100 y recibe 500. ¿Y cómo es eso posible? Y además es una cosa muy rara, cuando uno ve a los afiliados de mayores ingresos, el subsidio es aún mayor. El afiliado de mayor ingreso termina contribuyendo al IES solo el 14% de lo que va a recibir cuando se jubile. Entonces, las reglas del sistema, el sistema está diseñado de tal forma que otorga un gran subsidio a los trabajadores afiliados. ¿Y por qué ha sido posible pagar ese subsidio? Bueno, porque teníamos una población joven. Esa situación pudo sostenerse cuando la población ecuatoriana era joven. Este sistema, este subsidio, es solo posible pagar si tuviésemos 8 afiliados activos trabajando por cada jubilado pasivo. Pero en la actualidad solo tenemos 5 trabajando por cada jubilado. Y en el 2040 solo tendremos 3. Entonces, cada vez, por eso es que va creciendo el déficit de manera exponencial. Entonces, vamos a necesitar hacer una reforma que nos dé un sistema más equitativo y financieramente y fiscalmente más viable. Y creo que vamos a tener que hacerlo en los siguientes meses, en el siguiente año.
Entonces, para resumir, aquí están los 4 desafíos que van a definir las perspectivas económicas del país, y todos son complicados y requieren de una conversación cívica y técnica bien armada. El fiscal, que consiste en reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda. El monetario y financiero, del cual no hablé ahora. El tema del empleo. Necesitamos una reforma laboral y otras reformas para poder generar el empleo que necesitamos de buena calidad. Y el tema equidad social, que pasa por varias aristas. El bono de desarrollo, el sistema educativo público, etcétera. Pero importantemente el tema de seguridad social, de pensiones, que se ha vuelto ya un problema de caja importante en el corto plazo. Con eso termino y creo que podemos pasar a preguntas. Y disculpen si me alargué demasiado. Muchas gracias, economista de la Torre. Vamos a pasar ahora con las preguntas seleccionadas. ¿Cuáles serían los incentivos para que haya inversión privada? No hay uno solo. La inversión privada es una función de muchos incentivos. Una equivocación común es pensar que toda la inversión depende de los impuestos. Y eso no es cierto. Ustedes tienen países con altos impuestos, como por ejemplo en Suecia o en Finlandia, donde hay mucha inversión privada. Y ustedes tienen países con muy bajos impuestos, como por ejemplo Guatemala, donde no hay inversión privada. ¿Por qué? Porque los factores que determinan la inversión privada son más amplios y complejos. Si el país es un país muy inseguro, si te asaltan en la calle, si a los empresarios les roban, si les expropian, pues va a haber la inversión privada va a ser baja. Entonces, los temas institucionales, el imperio de la ley, la baja corrupción, las reglas de juego bien armadas son importantísimas para que haya inversión privada. Y por otro lado, la inversión privada depende del riesgo del país. Por eso es que es tan importante que nuestra reforma fiscal siga hacia adelante para que la prima de riesgo país baje y vuelva a venir la inversión. Por último, necesitamos constantemente asegurarnos de que vivimos en un país en donde los costos básicos son bajos, porque como no podemos ayudarle a la economía a través de devaluaciones, y es bueno hacerlo así, nos toca trabajar en lo que es básico, que es tener costos básicos relativamente bajos que permitan ser competitivos en los mercados internacionales. Y eso puede, ciertamente, si fuésemos más competitivos, vendría la inversión nacional e internacional en mayor volumen. Muchas gracias. La propuesta del presidente de bajar las tasas de interés, ¿cómo impactaría en el crecimiento del PIB? Bueno, a ver, este es un tema que tiene mucho de política, pero desde el punto de vista técnico se puede decir lo siguiente. ¿Hay algún espacio para que bajen las tasas de interés para los deudores pequeños? Y eso puede darles un cierto alivio. Y el presidente creo que está pensando en utilizar la banca de desarrollo pública para ayudar a que las tasas de interés a la cual llegan los préstamos para los empresarios pequeños sean más bajas. Pero la verdad de las verdades es que la tasa de interés general, la estructura de tasa de interés general de la economía no depende de los decretos, ni de lo que quiera el presidente, ni de lo que quieran los políticos, sino depende de cómo funciona el mercado y las relaciones de riesgo país. Entonces, una de las cosas que más ayudaría a que baje la tasa de interés en el Ecuador es que siga bajando la prima de riesgo país, porque eso va a crear un ambiente de menor riesgo que permite que se puedan cobrar tasas de interés más bajas a los deudores. Pero por otro lado, vamos a tener que trabajar en temas de competencia y de integridad y de calidad y de modernización del sistema financiero ecuatoriano para que naturalmente bajen las tasas de interés. La tasa de interés es un precio. Los precios, cuando son controlados por el Estado, terminan distorsionando el funcionamiento de la economía. Entonces, el Estado no puede determinar cuál es la tasa de interés por decreto. Vamos a necesitar reformas que nos ayuden a tener unos mercados financieros más eficientes en los que los costos sean más bajos y como consecuencia de eso los spreads entre tasa de interés activa y pasiva se reduzcan y eso permita que las tasas de interés activas bajen. Entonces no es un tema tan sencillo. Muchas gracias, Augusto.
Siendo la reforma pensional inminente, pero de una gran envergadura y también con un trasfondo político importante, a su criterio, ¿por dónde podría iniciarse esta reforma? Bueno, cuando los países enfrentan reformas de alto voltaje que son digamos, controversiales, como lo es la reforma pensional en cualquier país del mundo, me parece que se necesita estructurar una conversación nacional organizada, liderada por el gobierno, pero conversación al fin. A mí me parece que hay que hacer un gran esfuerzo para que las ideas de la reforma salgan de abajo para arriba, que no sea una cosa que se cocina entre gallos y medianoche y de pronto el gobierno la impone de arriba para abajo. Creo que sería bueno que el gobierno, por ejemplo, estructure un grupo de gente de la sociedad que se experte en el tema y que tenga credibilidad y le dé a ese grupo, digamos, le pida a ese grupo que discuta, que converse con la sociedad, que converse con técnicos, que lea el diagnóstico que hemos preparado con los amigos del Banco Mundial y que a la luz de un proceso de esa naturaleza termine proponiéndole al Ejecutivo una reforma legal que cierre los problemas, que resuelva los problemas que les he mencionado en mi presentación. Entonces creo que sería bueno hacerlo, aunque nos peleemos, es mejor que nos peleemos de manera civilizada, que discutamos, que hay un debate nacional, una conversación nacional, quizás coordinada por algún tipo de grupo de gente notable, del cual salga una reforma que sea políticamente viable, pero técnicamente fuerte para poder resolver los problemas que ya se han identificado. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Después de que la gente salga a gastar sus ahorros después de la pandemia y pase este boom económico temporal, ¿qué es lo que va a suceder? Y como empresa privada, ¿qué deberíamos esperar? Depende de lo que se haga en el ámbito de la política pública. Si es que el gobierno consigue seguir avanzando en los 4 rubros que les mencioné de manera visible, entonces el rebote puede convertirse en un entusiasmo más de largo plazo. Lo que tenemos que evitar es que haya, digamos, una alegría que sea de un solo hervor, como dirían los cuencanos, ¿no? Ya, de pronto nos alegramos y después del año 22 nos vemos otra vez con un crecimiento muy bajo y problemas de competitividad, problemas de riesgo país, problemas institucionales y baja inversión privada. Entonces, lo que necesitamos es, el gobierno necesita tener esa sabiduría de aprovechar el rebote natural que se viene una vez que la gente esté vacunada, aprovechar para seguir tramitando reformas que nos ayuden a ponerle a la economía en un carril, en un sendero de crecimiento más fuerte, más alto y más sustentable. Por eso va a depender, yo diría, la pregunta que me han hecho, depende si es que el gobierno consigue hacer eso e ir avanzando en el ámbito de las reformas, pues uno puede ver con buenos ojos que después del rebote inicial, Ecuador se va a montar en una senda de crecimiento sostenible de más largo plazo. Si las reformas se traban, si el país no logra compensar, si el país se polariza, si no se logra llegar a acuerdos básicos para avanzar en los rubros que les mencioné, pues yo me temo que será otra vez la subida y la bajada típica de la historia económica de nuestro país. Muchas gracias. ¿Es viable la eliminación o reducción del impuesto a la salida de divisas según ofrecimiento en campaña del candidato ganador? Yo diría no solo que es viable, sino que es deseable, pero no puede ser una medida aislada. Yo creo que el gobierno debería proponer la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, porque un impuesto a la salida de divisas no es compatible con la dolarización ni con los costos de hacer negocio. Entonces necesitamos quizás que el gobierno logre anunciar cuál va a ser la trayectoria de reducción gradual y eventual eliminación del impuesto a la salida de divisas, pero como parte de una propuesta tributaria más integral. El Ecuador necesita una reforma tributaria más integral que se asegure que el fisco no se quede descubierto. Si lo único que hace el fisco es bajar el impuesto a la salida de divisas,
va a perder ingresos y va a crecer el déficit y va a subir la prima de riesgo país. Entonces, cualquier cosa que hagamos en la eliminación de ciertos impuestos, reducción de ciertos impuestos, tiene que ser parte de un paquete más amplio y más integral de reforma tributaria, tal que nos asegure y le asegure al inversionista, que es más importante, que no se va a abrir el déficit fiscal, sino que el déficit fiscal se va a seguir cerrando, con lo cual la prima de riesgo país va a seguir cayendo y la inversión va a solucionarse. Entonces, yo lo que diría, en todas las medidas de política pública que tiene que hacer el gobierno tiene que pensar cómo hago lo que necesito hacer de tal forma que se estimule y se incentive la inversión privada. Muchas gracias, economista. Muchísimas gracias a todos los que han hecho sus preguntas. Vamos a ir en honor al tiempo con una última pregunta. ¿Qué hacer para mejores términos de intercambio? Los términos de intercambio son una variable exógena. Esa no la puedes hacer, eso depende de la estructura económica. Si tú tienes una estructura económica como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, los precios de las importaciones tienen una trayectoria muy parecida a los precios de las exportaciones. Entonces, para Estados Unidos, para Dinamarca, para los países con diversificación externa, los términos de intercambio no se mueven, tienen una trayectoria muy estable. El problema de los términos de intercambio que suben y bajan depende de la estructura económica del país. Y en nuestro caso, lo que hace que nuestros términos de intercambio suban y bajan como la montaña rusa es que dependemos demasiado del precio del petróleo. Entonces, lo que se puede hacer, lo que se debe hacer es ir poco a poco hacia una economía que sea menos dependiente de los productos primarios, en particular del petróleo, a fin de tener unos términos de intercambio mucho más estables que permitan que la vida económica tenga más estabilidad, se sigue expandiendo sin estar sujeta a estos auges y colapsos que se producen porque el precio del petróleo es demasiado dominante. Entonces, no podemos controlar los términos de intercambio directamente, pero si tenemos buenas políticas públicas que vayan cambiando y diversificando nuestra estructura productiva, como consecuencia de ello, llegaríamos a ser un país en donde los términos de intercambio ya no nos molesten porque estarían muy estables y no subirían ni bajarían como lo hacen ahora. Muchas gracias, Augusto, por este importante análisis. Para Banco Internacional ha sido fundamental contar con la confianza de sus clientes y amigos durante más de 45 años de vida institucional. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Una linda tarde a todos. Confirming de Banca Online Empresas. A nosotros como pagadores nos permite ampliar el plazo de pago. Y si mi proveedor en el momento en que lo requiera necesita los recursos, va a tener la liquidez inmediata. Desde el primer momento que contratamos el Confirming, esto nos ha permitido afianzar completamente la relación con nuestros proveedores. Entonces, la primera ganancia es esa, y hoy en día sí se ha convertido en un ganar-ganar tanto para ellos como para Danec. Confirming. Solicítalo a tu asesor. Para los que son más, queremos ser más. Confirming de Banca Online Empresas. Mejora los índices de capital de trabajo dentro de la empresa. Les va a permitir poder contar con capital de trabajo, mejorar su liquidez en el momento que lo requieren. Confirming. Solicítalo a tu asesor. Para los que son más, queremos ser más. Confirming de Banca Online Empresas. Lo más importante de que tenga el servicio de Confirming con el banco para nosotros es de que el efectivo sea inmediato, es decir, que la efectivización de ese dinero que se adelanta sea instantánea, de que no se demore 8 horas, 3 horas, de que tengan que firmar un papel, que todo eso se evite. Doy ese clic de aprobar y se aprueba la orden. Y yo tengo mi efectivo en ese momento. Confirming. Solicítalo a tu asesor. Para los que son más, queremos ser más.